Mucho preámbulo, estamos reunidos, como ustedes saben, para comentar aspectos relevantes sobre la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Mexicana, que recién se aprobó el pasado 6 de abril de este año. Y para poder entrar a este diálogo, ¿no?, que nos interesa, vamos a comenzar con una presentación de la doctora Gabriela Sánchez, que nos va a dar el contexto, ¿no?, de lo que implica la ley. Las ventajas de la ley, por supuesto, contamos ya con un marco jurídico y esto es muy importante, es decir, ya hay un referente importante para poder ver qué sucede, cómo se norma, cuáles son los criterios, cómo se va construyendo la política de cooperación internacional. Esto va a favorecer transparencia, va a favorecer rendición de cuentas y se va a propiciar sin duda alguna una mayor coordinación, eficacia, impacto, esperemos así, de las acciones de cooperación internacional. ¿Qué logramos después de todo este proceso que lanzamos? Primero, logramos que en la exposición de motivos o las declaraciones generales de la ley se incluyeran contenidos importantes en términos de los compromisos de nuestro país en solidaridad internacional, defensa y promoción de derechos humanos, equidad de género, etcétera, etcétera. Y lo menciono como un logro porque no estaba en la iniciativa original, nada que ver con eso. Y porque, como yo les decía a la hora de presentar qué es lo que la ley propone, son instrumentos. Un poco la reflexión que hacíamos es como una ausencia de doctrina, de contenido, de rumbo, de lo que podría irse configurando como una política de cooperación internacional. Son instrumentos que operan, que sirven para hacer eficaz la cooperación, pero en términos del contenido y el rumbo, realmente nos parecía carente la ley, y en ese sentido vimos como un logro el que por lo menos estos contenidos se hubiesen planteado. Otra cuestión que logramos es que la información recabada por el registro del sistema, que no estaba así considerada inicialmente, sea de carácter público y se rija por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Originalmente esto simplemente no estaba contemplado, ¿no?, de que fuera de acceso público. Fue una pelea importante que no logramos, pues que el reconocimiento, la participación y representación del sector social y privado, es decir, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, instituciones académicas, privadas, etcétera, que realizan muchas acciones de cooperación internacional, no logramos que fueran reconocidas como actoras de la cooperación, y no se logró tampoco, que eso también fue otra pelea importante, definir su participación, por ejemplo, para formular el programa de cooperación internacional o bien para participar en el consejo consultivo. La percepción es que es un consejo consultivo muy grande, estrictamente de gobierno, un gobierno que se autoconsulta a sí mismo, o sea, no hay actores externos, ¿no?, y eso nos parecía preocupante. Y no logramos la inclusión de los gobiernos estatales y municipales como tomadores de decisiones, sino como ejecutores de proyectos y programas de cooperación internacional. Entonces, pues hay mucho que preguntarnos, y yo creo que las jornadas nos van a ayudar mucho al respecto, saber qué expectativas tienen las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, el sector privado, la academia, los gobiernos estatales y locales, qué expectativas tienen en la ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo a partir de la entrada en vigor de la agencia, del fondo y del registro. ¿Cómo hacer operativa la ley a partir de su futuro reglamento con todas estas inconsistencias que todavía permanecen, y siendo que hay sujetos de derecho internacional público y derecho internacional privado que no están siendo tomados en cuenta en la ley? Entonces, pues ojalá podamos irnos con tarea escrita al final de estas jornadas acerca de qué desean o cómo proponen los diferentes actores un reglamento de sus facultades y su cooperación de hecho, cómo conformar el fondo y cómo administrarlo, no administrar la agencia, pero cómo nutrirlo desde los actores que hacen la cooperación, cómo registrar sus actividades y cómo ser realmente sujetos de derecho, no quedar fuera de la ley. Yo voy al tema de que también en los detalles está el demonio, ¿no? Y nos falta el reglamento. Sin el reglamento estamos especulando mucho. Esa es la primera de las razones que hay que ser muy cautos en el tema. En tanto no haya reglamentos, no hay forma, porque esto es como la llamada misa. Quien quiere va, quien quiere no va, esto no me da para mucho. Lo que sí creo es que, y voy a ser muy breve en 2 o 3 minutos para decir, mucho cuidado con
los argumentos que hablan de lo que pudiera pasar, pudiera, no sé, no lo encuentro. Insisto en el tema, hasta que no tengamos el reglamento podemos hacer una evaluación mucho más amplia. Lo que sí creo que pudiéramos hacer una serie de evaluaciones, creo yo, en términos de la tendencia y en términos de lo que yo quisiera. Voy a hablar en dos partes, lo que creo que no veo y lo que creo que debiera. Lo que creo que existe es esto que ya ustedes mencionaron muy correctamente, que es algo que yo intento resumir en el término de la armonización. Es decir, no sé si esta ley esté armónica o convergente con otros tipos de leyes que nos permitieran hacer más fluida la convergencia con otras naciones, o de plano nos vamos a volver una pared. Me explico. Particularmente Centroamérica, que estamos tomando como centro de nuestras preocupaciones, tiene normas. Nos hemos puesto a platicar con ellos en términos de que esta ley o su reglamento pudiera hacer que nuestra colaboración sea más fluida, o esto va a ser francamente un sabotaje a futuro. Esto, repito, puede ser que el reglamento nos quite problemas. Yo solamente advierto que esto puede significar un problema muy grave a propósito de que podemos bloquear el diálogo con ellos porque ellos no tienen, o está incluso más adelantado en términos de su legislación. Primer punto. Segundo punto, algo que yo hubiera querido ver, el servicio civil de carrera, el servicio que está integrado aquí. Yo creo que debe estar aquí. La reglamentación sobre la forma de preparación del personal tiene que estar asociado al tema del Matías Romero. No, bajo ninguna circunstancia. Esto es el nivel de preparación del cooperante sumamente especializado, muy específico, y por tanto requerimos algo con un perfil muy puntual para el desarrollo de personal calificado en esta área. Ya nos hemos dado cuenta con los años que es un desierto. El ámbito de la demanda de cooperantes es un desierto. Prácticamente nos conocemos de nombre, y evidentemente eso nos hace que urja mucho la creación de un servicio civil de carrera que no está aquí. Yo no creo que deba estar en el reglamento, creo que debe estar aquí, y por tanto yo creo que ahí es lo que yo hubiera querido ver y que no encuentro. Tercera reflexión, que es el tema relacionado con que no está la iniciativa privada o los privados en el ámbito de la cooperación. Francamente lo he venido repitiendo desde que nos hicieron favor de convocarnos al grupo de referencia. Yo creo que vamos a estar jugando un poco al cínico, porque la gente va a seguir, el privado va a seguir participando de la cooperación. ¿Le simpatiza o no a la ley? ¿Le simpatiza o no a la legislación? ¿Le simpatiza o no a los reglamentos? Van a seguir participando. ¿Esto qué es? ¿Violar la ley? ¿O vamos a hacer que esta gente esté viviendo en los sótanos de la ley en la participación? Es decir, estamos jugando, es decir, en el inframundo, sí, cierto. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí con esta legislación? Estamos mandando a la ilegalidad a grupos que ya tienen compromisos de incluso quinquenales o incluso de décadas para los próximos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mandando a la ilegalidad a la gente. Y esto es bien lamentable. A mí me preocupa muchísimo esto. Como el cuarto punto, y con esto me callo. El tema de la no inclusión del ámbito local. Si algo estamos claros aquí en este foro, es que si algo podemos identificar es la participación creciente de la famosa cooperación descentralizada. Es decir, la estamos obviando aquí, y la vamos a obviar. Dos, estamos aquí reproduciendo las prácticas centralizadoras de la administración pública. Comparto sobre todo como el diagnóstico acerca de la falta de los actores, ¿no? Creo que es evidente que hay ya una serie de actores que ya están participando en la cooperación, pero yo me voy como un punto más atrás, ¿no? O sea, es evidente que falta todavía la publicación del reglamento, pero yo hablo acerca de la conexión con los principios, ¿no? Y los objetivos, la consideración del área de cooperación para el desarrollo como un área estratégica de política nacional, ¿no? Desde el artículo 1 se enumera una serie de acciones, pero en realidad son acciones específicas, ¿no? Acciones para disminuir la pobreza, pero no hay una consideración acerca ni de principios que orienten la agenda de cooperación, ni de principios que orienten esa serie como de acciones, ¿no? Y otra cosa, bueno, creo que comparto lo del consejo consultivo, ¿no? Realmente parece una reunión de gabinete, más que un consejo consultivo que pueda proveer incluso una asesoría técnica, ¿no? Por ejemplo, vemos que gran parte de los beneficiarios de los programas de cooperación, digamos, son grupos vulnerables que tienen incluso institutos específicos, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, ni siquiera esa, digamos, asesoría técnica fue incluida en el Consejo Consultivo.
lo que bueno, nos lleva a justamente esta perspectiva de descentralización, pero no una centralización a una perspectiva de Estado, sino de gobierno, ¿no? La visión que se tiene es una visión inmediata, o sea, se está centralizando, pero a la perspectiva del gobierno, ¿no? No ni siquiera hay una perspectiva de más allá. Entonces, la primera duda que a mí me salió es, bueno, en primer lugar no hace un retrato de lo que es la cooperación internacional en México, porque a mi parecer actores centrales están quedando fuera y por lo tanto no se está teniendo una contabilidad y ni siquiera un registro de cuáles son las acciones que se han emprendido. Pero posteriormente recordaba algo que nos comentaban ahora que fuimos a Chiapas a dar esta conferencia. Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con algunos actores de cooperación, sobre todo a nivel de gobiernos locales, municipales, y ellos nos comentaban, ¿no?, que un gran paso que ellos observaron para poder garantizar su acción dentro de la cooperación internacional fue el reconocimiento de los acuerdos interinstitucionales del 94 en la ley de tratados. Entonces decían, bueno, nosotros hemos podido darle la vuelta a la ley para poder insertarnos en este marco, poder jalar estas acciones hacia nosotros. ¿Qué tanto esta ley, en vez de contribuir a este paso sustancial, significa un retroceso absoluto, ¿no?, y los deja completamente fuera de la jugada? O sea, yo dudo que, por ejemplo, por lo menos en este caso que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, estén saltando y con pancartas listas para exigir que entren a la ley, ¿no? Bueno, yo quiero, el otro día en clase Simone nos preguntaba que nosotros cómo concebíamos a la cooperación internacional para el desarrollo, si como una herramienta de política exterior o como una herramienta del desarrollo. Yo definitivamente, y sin lugar a dudas, quiero pensar y estoy del lado de los que lo conciben como una herramienta del desarrollo, porque pensarlo solo como una herramienta de política exterior nos lleva a esto. México definitivamente, como comentaron, no tiene un rumbo en política exterior. Entonces, si pensamos que esta ley, que esta agencia, todo va a estar encaminado a la política exterior mexicana, pues el panorama es súper desalentador. Pero cuando pensamos que la cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta, es un instrumento para el desarrollo, en ese momento podemos poner y reposicionar a los actores frente a esta ley, frente a todo este entramaje institucional. Entonces las posibilidades, yo creo que si viéndolo desde esta perspectiva, las posibilidades se vuelven a abrir, ¿no? Entonces la idea es aquí, todos estos actores que están según fuera de la ley, pero bueno, la cooperación no se reduce a una herramienta política exterior, siempre yo. Entonces la idea también es de ver estos actores qué pueden hacer con la ley, contra la ley y hacia la ley. O sea, contra la ley me refiero para que mejore, ¿no? Nunca en un sentido negativo. O sea, contra la ley, bueno, se supone que las leyes se deberían de mejorar, pero es qué podemos hacer con esta ley para que mejore y desde esta ley, ¿no? Y viendo también a la cooperación desde otra perspectiva, porque nosotros que pretendemos o que estamos insertos en la cooperación no podríamos remitir a que es solo una herramienta de política exterior.